La Cámara de Industrias de Cuenca presenta Coloquio Redescubriendo la Vía al Amazonas. Buenas noches. Quiero darles la más cordial bienvenida a nombre de la Cámara de Industrias de Cuenca y la Corporación para Desarrollo Comunitario, que son las instituciones que han trabajado en este evento. Me permito leerles una breve resumen del currículum de cada uno de nuestros invitados. El doctor Benjamín Rosales Valenzuela nació en Guayaquil en mayo de 1950. Desde muy joven fue aficionado a la historia y a la geografía. Se graduó de ingeniero industrial en Bradley University en Peoria, Illinois. Obtuvo el título de magíster en administración y luego continuó estudios en el Instituto de Diplomacia y Ciencias Internacionales de la Universidad de Guayaquil, hasta obtener el título de licenciado en Diplomacia y Organizaciones Internacionales en julio de 1984. El ingeniero Mauricio Larrea nació el 8 de julio de 1977, estudió en la Universidad de San Francisco de Quito, obtuvo el título de ingeniero en Finanzas y Marketing en 2005, tiene una maestría en Logística y Transporte Multimodal en la Universidad Central del Ecuador. Actualmente es director de Desarrollo Logístico del Ministerio Coordinador de la Producción, donde se desarrollan proyectos de integración comercial con la Amazonía en Sudamérica. El padre, Juan Botazo, nacido en Italia, reside en Ecuador desde 1959, se graduó de doctor en Antropología, fundador de Avia Yala, institución privada sin fines de lucro de labor en el ámbito indígena, ex prorector de la Universidad Politécnica Salesiana. Capitán Juan Rafael Arcos, nació en Maiza en 1970, técnico aeronáutico, piloto en el Instituto Aeronáutico de Quito, Escuela de Aviación de Pastaza. Habla algunos idiomas: shuar, achuar, griego e inglés. Es gobernador de Morona, Santiago, desde el año 2010. Finalmente, el ingeniero Felizardo Campos nació el 20 de agosto de 1961 en Chiclayo. Estudió en la Universidad Inca Garcilardo de la Vega. Se graduó de ingeniero administrativo, hizo un posgrado en cooperativismo en la ex Unión Soviética, estudió en la Universidad de la Amazonía Peruana, UNAP, una maestría en Ecología y Desarrollo. Es impulsor de la FEDECAM, Paz, presidente de la Cámara de Loreto y actualmente es vicepresidente de Perú Cámaras. A continuación, vamos a tener la intervención del economista Claudio Patiño Ledesma, presidente encargado de la Cámara de Industrias de Cuenca. Damas y caballeros, la Corporación para el Desarrollo Comunitario y la Cámara de Industrias de Cuenca, en cumplimiento de su rol de facilitador del quehacer productivo en la búsqueda del bienestar en general de la sociedad y de la generación de fuentes de trabajo, ha organizado este nuevo coloquio denominado Redescubriendo la Vía Amazónica. ¿Por qué redescubriendo la vía amazónica? Estudios técnicos han demostrado que en el comercio mundial, para unir los centros comerciales del mundo, centros productivos del mundo, que se hallan sobre el Océano Pacífico y el Atlántico, deben tener una alternativa positiva, y es la que ahora queremos tratar. No solamente es el tema de pasar por el Canal de Panamá o dar la vuelta a Sudamérica a través del Estrecho de Magallanes o Cabo de Hornos, sino podemos atravesar realmente la América del Sur utilizando esta vía. Eso se ha demostrado técnicamente que hay esa posibilidad, y después de la firma de la paz, la Alianza Regional Centro-Sur
que se fundó el 11 de julio del 2001, luego de un viaje que los sectores industriales de Cuenca, los sectores comerciales, representantes del ejército, de las universidades, después de un viaje que se realizó por la vía desde Cuenca para llegar a Morona y de allí siguiendo el río Morona para concluir en Puerto América y luego surcando las aguas del Marañón, aguas arriba, hasta Saramiriza y hasta los Pongos de Manseriche. Se demostró en esta alianza de que evidentemente el interés, siendo mundial, también es un interés netamente ecuatoriano. Esta alianza que fue conformada por algunas provincias, entre ellas Guayas, el Azuay por supuesto, demostró que las provincias que estaban involucradas en este proceso representaban de la extensión territorial alrededor de un 62%, y en cuanto al número de pobladores del país, alrededor de un 64%, con oportunidades de obtener riquezas cuantiosas. En esta coyuntura, como una brevísima presentación, quisiera dejar planteado lo siguiente. En primer lugar, la vía que ahora nos queremos tratarlo puede ser en este momento utilizada primero partiendo desde cualquiera de los puertos de nuestro país, Guayaquil o El Oro o Manta. Desde Guayaquil hasta Cuenca la vía tiene aproximadamente 200 kilómetros, de aquí hasta llegar a Méndez, más o menos unos 200 kilómetros más, estamos hablando de 400 kilómetros, y de allí para llegar hasta Morona aproximadamente 150 kilómetros. Es decir, que en 550 kilómetros, en una vía ya de primera categoría, estaríamos utilizando desde allí las aguas del Morona. El río Morona tiene aproximadamente unos 280, 300 kilómetros por toda esa sinuosidad. Nosotros la comprobamos en aquel viaje y en todo caso, utilizando esa vía, se podría llevar cargas desde Guayaquil hasta Morona, hacer uso de embarcaciones que podrían llevar 500, 600 toneladas y llegar al Marañón, y desde el Marañón obviamente conectarnos por la vía del Amazonas hasta el Océano Atlántico. Pero nosotros queremos señalar lo siguiente: después de la firma de la paz, que fue el 26 de octubre de 1998, a los 4 meses, 5 días, esto es el 1 y 2 de marzo de 1999, hubo una reunión en la ciudad de Quito de personeros representantes del Perú y personeros representantes del Ecuador, bajo este marco del acuerdo de paz, y allí se llegó a la conclusión de que podrían las cargas que se obtienen o que se colocan en un camión en Guayaquil o en uno de los puertos ecuatorianos, no llegar solamente hasta el Morona, sino llegar al Marañón. ¿Cómo? 50 kilómetros antes de llegar al Morona está el río Santiago, y por la margen derecha, aguas abajo del Santiago, se debería construir una carretera que no tiene más de 220 kilómetros, hasta llegar justamente al puerto de Saramiriza. Es decir, con los 50 kilómetros que se ahorra antes de llegar a Zamora, con aproximadamente 650 kilómetros, se podrían llevar cargas desde Guayaquil, desde El Oro, hasta el río Marañón, y en el Marañón utilizar entonces transporte fluvial, pero más allá ya de las 2.000 toneladas. Esta vía a la que hago referencia fue tratada en el Tratado de Paz, y lo que es más, en esta reunión del 1 y 2
de marzo de 1999, se fijaron aún fondos dentro de los fondos internacionales y esta vía costaba 133 millones de dólares. El Ecuador cumplió con la construcción de la parte que le correspondía, es decir, hasta el río Yaupi, y de allí quedan 10 kilómetros más que debería ser el Ecuador, o 15 kilómetros más, porque de allí empieza entonces la obligación del Perú, que se comprometió a construirlo hasta el 2005. Creo entonces que esta es la oportunidad para que a través de este coloquio y de estas pequeñas, más que observaciones, insinuaciones, otra vez los ecuatorianos nos interesemos por esta vía, pero que no aislemos la una de la otra, sino que las dos deberían desarrollarse al mismo tiempo. Quedan entonces los señores panelistas quienes hablarán con propiedad sobre esta temática. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Amigos televidentes, con este aplauso estamos dándoles la más cordial bienvenida a este coloquio organizado por la Cámara de Industrias de la ciudad de Cuenca. Se está desarrollando el día de hoy un importante evento aquí en la ciudad de Cuenca y entre los diferentes eventos que tiene que ver precisamente con esta organización, hoy se ha pensado en este coloquio, redescubriendo la vía al Amazonas. Hemos escuchado la potencialidad de la vía, es posible, y para esto tenemos a nuestros invitados que han sido ya presentados, el doctor Benjamín Rosales, el ingeniero Mauricio Larrea, el padre Juan Botazo, el capitán Juan Arcos y también el ingeniero Felizardo Campos. Vamos a empezar este coloquio y lo vamos a hacer con el doctor Benjamín Rosales, autor del libro Un puerto de paz y progreso. Hablemos un poco, bienvenido doctor, de la historia de esta vía y de las posibilidades. Muchas gracias. Bueno, sobre la vía ecuatoriana interoceánica se viene hablando hace muchísimo tiempo. Diría yo que el principal o el primer promotor que impulsa el que se construya una vía de esta naturaleza fue el coronel Víctor Proaño, quien fue desterrado a Macas en el gobierno de García Moreno. Estando en Macas, él hizo alguna amistad con líderes shuaras de la región y fue y recorrió y llegó hasta la cabecera del Morona. El coronel Proaño, luego de Morona, se fue hasta Iquitos. Hablamos de los años 70, luego va al Perú y luego regresa al Ecuador y trata de que en el Ecuador le den una importancia al tema y que una vez que él había demostrado la navegabilidad del Morona y que la geografía es la que indica el camino, porque el Morona es el río navegable que se acerca más al Pacífico por la situación geográfica que estamos en el Golfo de Guayaquil y además es donde la cordillera es más baja. Desde ahí viene hablándose de la vía interoceánica por Puerto Morona. Durante el siglo pasado, los salesianos entraron al Vino del Curto a hacer la vía a Méndez desde Paute y el doctor Emiliano Crespo Astudillo en el Congreso del año 49-50 ya impulsa que se asignen fondos para la vía que se comienza a hacer. Digamos, con muy poco esfuerzo realmente, se llegó hasta Méndez. Las vías en el oriente estaban poco desarrolladas. En el año 1986, ya en el gobierno del ingeniero León Febres Cordero, se contrató la construcción de la vía Méndez-Morona. Yo estuve en el año 86 en Patuca, donde estaba el campamento de la compañía constructora, y volé a Morona, porque en Morona habían venido maquinaria pesada en Gabarra, desde Iquitos y desde otros puertos del Perú para hacer la construcción de la vía desde el Frente Morona. Y fui allá justamente cuando se desembarcaron las máquinas y ahí se podía constatar esa navegabilidad del Morona. De ahí viajé a Iquitos y hice mi tesis doctoral en diplomacia basado en el potencial económico que tendría la vía. Y no solo como una forma de comunicar el Pacífico con el Atlántico, es decir, la mercadería que venga desde el Japón y que se desembarque en Guayaquil y cruce en carro para ir a Manaos o al Atlántico, sino mercadería ecuatoriana, porque ahí pude palpar, por ejemplo, cómo a Iquitos se puede llevar materiales de construcción, cemento, baldosas, cerámica, mucho más económico que de donde ahora lo reciben.
De a Iquitos puede llegar alimento de la sierra ecuatoriana, papa, arroz, mucho más económico de lo que ahora lo tienen. Entonces, el beneficio para los pueblos amazónicos y para el Ecuador, que se aprovecharía de ese negocio incremental, es importantísimo. Más adelante estuve en la Comisión de Comercio y Navegación en el Tratado de Paz. Y ahí insistimos y en efecto se puso en el artículo 21, tanto que el Tratado de Paz era para abrir estas vías, para que se abran los ríos amazónicos al comercio. Pero en el Tratado de Paz, en el artículo 21, se menciona pues la continuación de la vía Méndez Morona a llegar a Sarameriza o a Borja, habla de Borja, pero eventualmente llegar a Sarameriza, que es un puerto navegable peruano en el Amazonas, es decir, más navegable o con menos limitaciones de lo que tiene el puerto Morona ecuatoriano. En estos últimos años hemos visto cómo con mucha demora se ha venido construyendo la vía, pero tenemos que celebrar que la vía a Morona está terminada con capa de rodadura moderna y asfaltada, de tal manera que en este momento en un vehículo de transporte pesado, en 8 o 9 horas uno está entre Guayaquil y el puerto Morona. Como dijo el ingeniero Patiño, no es solamente desde Guayaquil, de Quito, de Manta, de Cuenca, por esa vía pueden ir actualmente de todo el Ecuador posiblemente en menos de 10 horas. De Quito al puerto Morona no son más de 8 o 9 horas bajando por la troncal amazónica. Entonces es un eje vial fundamental para abrir inmediatamente, tan pronto se haga o se mejore un puerto en Morona, abrir el comercio con el Amazonas, la Amazonía peruana y brasilera. Y luego que cumpla el Perú la parte del acuerdo de paz con la construcción de la carretera hasta Sarameriza, va a ser inclusive más vías